Bienvenidos todos, gracias por acompañarnos. Es una bendición nuevamente estar en comunicación a través de este medio que es la internet hasta llegar a sus hogares. Muchas gracias por la compañía que nos dan y la oportunidad que nos dan de presentar el mensaje del Señor. Ahí en sus hogares el propósito es fortalecernos en la fe, poder entender más de las cosas espirituales, conocer más la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hoy, ¿verdad? Una vez más vamos a ir transitando a través de este mensaje y vamos a ir viendo los primeros pasos del hombre y la mujer hacia el pecado. Y gracias por todo, y vamos a orar y a poner todo en las manos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bienvenidos, Dios les bendiga a todos. Señor, muchísimas gracias. Es un momento especial en el cual una vez más, al congregarnos, reunirnos a través de este medio, Señor, y poder recibir de esa forma el mensaje de tu palabra, Señor. En tu nombre, eterno Dios, queremos pedirte que abras nuestro entendimiento, que grabes en nuestra mente y en nuestro corazón tu verdad y que nos permitas aplicarla diariamente a nuestro diario vivir, Señor. Que podamos vivir una vida alerta, una vida, Señor, siempre atentos a las cosas que asedian, que nos rodean, Señor, siempre percibiendo el ámbito espiritual, tu presencia, bendito Dios, y también a la misma vez discernir lo que se está moviendo alrededor nuestro. Muchas gracias, bendito seas por siempre y para siempre, Señor. Eres bienvenido y queremos rogarte y pedirte, Señor, que nos permitas atesorar, guardar, almacenar esta palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, pues muchas gracias por estar aquí. Vamos a ir a la Escritura, a la palabra del Señor hoy. Y vamos a recordar un poquito lo que habíamos visto, ¿verdad? Y decíamos, ¿verdad?, que comenzábamos en Génesis 3, 1 al 6, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aleluya. Bien, pues este pasaje, ¿verdad?, en el libro de Génesis, nos habla de dónde, ¿verdad?, comienza el problema. Hay un ser, ¿verdad?, ahí en el Edén, hay un ser que su esencia, ¿verdad?, se ha desvirtuado y está actuando, buscando alejar o destruir lo que Dios ha creado. El mundo realmente hoy está lleno de anarquía, decíamos, de crimen, de inmoralidad, de maldad, ¿verdad? Está lleno de adulterio, de drogas, lleno de alcoholismo, de mentira, de robo, tantas cosas que realmente manifiestan la caída del hombre, que manifiestan realmente lo lejos que nos encontramos de Dios, ¿verdad? Y necesitamos hoy regresar a casa, necesitamos volver otra vez a la comunicación con Dios. Génesis 3.1 nos dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esta escena donde la serpiente tienta a la mujer es una escena horrorosa realmente. Un giro drástico de los sucesos. Dios había acabado de crear todas las cosas y todo era bueno en grande manera, nos dice la Escritura. Ahora, si todo era perfecto y era bueno, ¿quién era la criatura maligna? ¿De dónde provino? ¿Cómo llegó a la tierra? ¿Cómo llegó al Edén? Y algunas escrituras no lo dicen. Las escrituras nos dicen que el diablo, al propio Satanás se le llama serpiente. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 20, verso 2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Verdad? O sea, la serpiente cuando se creó andaba erguida.
La astucia de la serpiente se compara con la astucia de los animales del campo. Las escrituras dicen que la serpiente era más astuta, o sea, pícara, hábil, perspicaz, que todos los animales de la tierra. Las escrituras dan ejemplos donde Satanás tuvo el poder para usar a personas como instrumentos para hablar a través de ellos, ¿verdad? Y recordemos aquel pasaje donde Pedro se acerca y empieza a aconsejar a Jesús para que él no muera, ¿verdad? Él había venido para esto, él iba a hacer el sacrificio perfecto y Pedro, ¿verdad?, le empieza a aconsejar y Jesús lo identifica porque lo está incitando a la desobediencia, ¿verdad? Y Jesús volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Satanás pone la mira en las cosas, ¿verdad? No la mira en las cosas de Dios, sino pone la mira en las cosas del hombre. Entonces siempre está apelando a nuestros deseos, ¿verdad? Está apelando a esas emociones, ¿verdad? Para que vivamos y tratemos de satisfacer nuestras pasiones, nuestros deseos. Bueno, nuestro Señor Jesucristo nos dice que Satanás estaba detrás de la caída trágica del hombre, y realmente eso fue una realidad. Juan 8:44 nos dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. No puedes permanecer en la verdad porque no hay verdad en ti. Es como cuando decimos, ¿verdad? Es que tienes que sentarte, tienes que estar tranquilo, y no estoy tranquilo. No tengo paz, ¿verdad? Y en muchas ocasiones uno tiene que ver si no andamos o vivimos impíamente, porque dice: no hay paz para el impío. Pablo también dice que Satanás está detrás de la caída del hombre. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 3 y verso 14. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Romanos 16, versículo 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Las escrituras dicen que Satanás había sido el ángel más exaltado que hubiese creado Dios, que Dios lo había creado para señorear como el más alto de todos los seres creados. Su reinado y gobierno en específico para Dios era sobre la tierra y el universo, sobre la dimensión de la existencia y un mundo físico y material. Pero Satanás pecó y cayó. Satanás comenzó a fijarse en sí mismo y comenzó a querer vivir como él quería, en vez de como quería Dios. Satanás quería gobernar y reinar sobre el universo como él quería, gobernar sin responder ante Dios, poseer la autoridad máxima sobre el mundo, ser el líder supremo de la tierra y del universo físico, ¿verdad? Isaías 14, 12 al 15 nos manifiesta a nosotros, ¿verdad?, toda esta esencia que hay en el adversario. Isaías capítulo 14, 12 al 15 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ezequiel 28, versículo 11 al 19. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación, ¿verdad? Y tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad.
A causa de la multitud de las contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Tremendas estas citas que nos describen, ¿verdad?, la naturaleza del adversario de nuestras almas. Lucas 10:18, y le dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. La Biblia enseña que Satanás tiene cierto control sobre la tierra. Las Escrituras le llaman a Satanás el Dios de este mundo, ¿verdad? Y es necesario hoy que nosotros conozcamos esa obra que Jesús hizo, porque es necesario entender para poder agradecer a Dios lo que Él ha hecho por nosotros. No es una filosofía, no es un cuento utópico, algo en la utopía del hombre, no. Es una realidad. Dios pagó un gran precio por la salvación de nuestras almas. Jesucristo murió y resucitó con poder y grande gloria y ascendió al cielo y está sentado a la diestra de la potencia del Padre, y Él viene otra vez, viene por hombres y mujeres que le aman, que lo buscan, que le sirven. Así que usted y yo, que hemos conocido al Señor, que alabamos, glorificamos y exaltamos su glorioso nombre, lo veremos cara a cara, tal y como Él es. Por esa razón es necesario que estemos alertas, atentos a esa venida del Señor, ya que cuando Él venga seremos levantados y estaremos con Él para siempre. Muy bien, Génesis 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? El primer paso a la tentación y el pecado implica los pensamientos. Pensamientos provocativos, pensamientos atractivos, pensamientos tentadores. Ahora tenemos varias cosas sorprendentes acerca de Eva y la tentación que la atacó. Eva estaba sola. Había salido sin su marido, Adán. Eva estaba donde no debía estar. Estaba parada cerca del árbol prohibido. Eva, al parecer, pensaba en el árbol y en su delicioso fruto. Eva no estaba cuidándose de la tentación. Lo que nos hace pensar esto es lo que Satanás le dice a Eva: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La primera palabra, con que, sugiere fuertemente que Eva estaba pensando en el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. En ese momento, mientras ella pensaba en él, Satanás atacó y le dio seguimiento a sus pensamientos. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Veamos que Satanás citó incorrectamente la palabra de Dios. Y la palabra en la mente de Eva, el pensamiento provocativo de que se estaba perdiendo de algo, eso le estaba incitando que se estaba perdiendo de algo. Con que Dios os ha dicho que de ningún árbol del huerto puedes comer. Que le estaba insinuando que estaba perdiéndose de algo importante, que el fruto más delicioso era el que estaba prohibido. Esto es lo que se estaba señalando, que le estaban ocultando y reteniendo algo bueno, que probablemente supiera bien y se sintiera bien, restando, ¿verdad?, el señalamiento que Dios se había hecho. Este es el primer paso en la tentación, el paso que implica nuestros pensamientos, los pensamientos de la insinuación.
Hemos visto tantos matrimonios afectados. La razón es la tentación, ¿verdad? Que los hace romper su pacto con sus mujeres, con sus varones, y en un momento determinado se ven involucradas porque le dieron lugar en sus mentes a un pensamiento incorrecto. El pensamiento insinuado en el caso de Eva es que estamos perdiéndonos algo que luce bien, algo que a la vista sabe bien y también que se siente bien. Nos estamos perdiendo esa oportunidad al obedecer a Dios. Estamos pasando por alto algo que podemos disfrutar. La vida no es para vivir los deleites. La vida es para cumplir con el propósito por el cual Dios nos ha dado la vida. Y debemos de afirmarnos en las disciplinas para llevar a cabo lo que Dios ha establecido que debemos de hacer. No es placer lo que nos impulsa, ¿verdad? Así que Eva está percibiendo estas cosas que están llegando a ella con el solo hecho de la pregunta que se está haciendo, que quizás la palabra de Dios nos hace perdernos algo que es delicioso, ¿verdad? Atractivo a los ojos, a la carne y a la vanagloria. Muchos de nosotros nos quedamos solos o nos alejamos de los seres queridos y nos vamos a lugares que no debiéramos. Trágicamente, incluso algunos maridos y esposas hacen esto. Y al momento de alejarse, están pasando por alto los señalamientos de Dios y sienten que son capaces de ir y ver o de ir y disfrutar y regresar. Muchos de ellos no vuelven. Esto no es un juego. Dios nos llama a una vida responsable, una vida de responsabilidad. Y es necesario que podamos entender esto porque de esa forma nos cuidaremos. De esa forma no nos detendremos en darle lugar en nuestra mente a pensamientos no correctos, conceptos no correctos, definiciones no correctas, ¿verdad? Algo que nos motiva a violentar la norma o la regla que Dios ha establecido. No podemos nosotros concesionar eso en nuestras vidas. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De esa manera Dios nos está hablando y diciéndonos, ¿verdad?, que es necesario que tengamos el control de nuestra mente, de nuestro corazón, ¿verdad? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Muchos pensamientos hay en mi cabeza, pero soy culpable de permitir que alguno de ellos anide en mi mente. No podemos permitirlo. Tenemos que quitarlos, no detenernos en ellos, desecharlos en el momento que se presenten. Segunda de Corintios capítulo 6, versículos 17 y 18. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Verdad? Dice el Señor Todopoderoso. Es que Dios es extraordinario. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Dios nos ha dado en nosotros, creados a su imagen y a su semejanza, nos da la capacidad de vivir en santidad. Y debido a la caída, por cuanto Adán pecó, todos pecamos. Así que la naturaleza caída nacimos con ella, y Adán dio a luz, engendró un hijo a su imagen y a su semejanza. A su imagen y a su semejanza.
Pero para ese tiempo Adán ya había caído y engendró un hijo a su imagen y a su semejanza. ¿Y qué significa su imagen y a su semejanza? Pues desvirtuado significa, ¿verdad? Con una naturaleza caída, inclinado hacia el mal, hacia la concupiscencia, hacia el placer. Génesis capítulo 3, versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. El segundo paso a la tentación y al pecado implica analizar nuestros pensamientos. Realmente considerar, abrigar y analizar los pensamientos provocativos. Podemos analizar los pensamientos en nuestra mente o verbalmente con alguien, de un modo muy práctico. Lo que sucede con un pensamiento provocativo que comienza a tentarnos es lo siguiente. El pensamiento provocativo entra en nuestra mente. En ese momento debe ser rechazado y no considerado, ni abrigado, ni analizado. Un pensamiento tentador que sugiere que pequemos, que violentemos la palabra de Dios, nunca se debe abrigar ni considerar. Es en nuestro andar por un mundo pecaminoso, ya sea sentados, caminando, parados o en un medio de transporte, ¿verdad? No podemos realmente siempre evitar que nos tienten, pero sí podemos huir de la tentación. Debe de huir de la tentación, no darle lugar a la tentación. Y si acaso el pensamiento llegara y usted se quedará un momento meditando en él, entonces huya. No siempre podemos evitar que lo atractivo nos pase por delante, pero sí podemos evitar mirarlo. No siempre podemos evitar que los pensamientos crucen nuestra mente, pero sí podemos evitar que permanezcan ahí. No puedo evitar que el primer pensamiento provocativo entre en nuestra mente, pero sí puedo colocar en mi mente otro pensamiento con referencia a alguna escritura. No podemos evitarlo. Habrá tentaciones, pero más poderoso es el que está conmigo. Él me ha llamado a vivir en santidad. Lo haré. Creo que Dios tiene el poder. Creo que en Él estoy seguro. Entonces, cuando la tentación viene, huiré de ahí. Me levantaré y me apartaré. Eva consideró, abrigó y analizó el pensamiento provocativo. Eva comenzó a sentir que el mandato de Dios era demasiado estricto y restrictivo. Este tipo de conclusiones, cuando analizamos las cosas, nos damos cuenta que en ocasiones ha pasado por nuestra mente. Eva comenzó a pensar en las consecuencias del pecado. No moriréis. Abiertamente el enemigo le dijo que no moriría. En el libro de Génesis capítulo 2 versículo número 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Y el enemigo, claro, dijo, no morirás. El tercer paso a la tentación y al pecado implica la duda. Dudar de las consecuencias de la palabra de Dios. Dudar de las consecuencias de la palabra de Dios. No podemos permitir que estas cosas sucedan. Grandes hombres poderosos han caído. Y la razón es que le han dado lugar en su mente a esa tentación. Y sabemos que cuando el
el pecado es concebido, entonces da luz la muerte. El pensamiento provocativo permanecía en la mente de Eva. Ella le había permitido a su mente vacilar, detener y abrazar el pensamiento provocativo. Ahora estaba coqueteando con la tentación. Estaba abrigando y justificando su conducta. Eva se estaba preguntando si podía experimentar con el fruto. Luego, de repente y de un modo increíble, Satanás insertó la mentira en su mente. No moriréis. Eva dudó que las consecuencias la pudieran afectar. Números capítulo 32, versículo 23. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. ¿Será real que la palabra se cumplirá? Claro que se cumple. Lo hemos visto una y otra vez. ¿Será veraz? Claro que es veraz. No puedes dudar de la eficacia de ella. ¿El Señor viene? Claro que viene. Él juzgará las cosas, Él las juzgará. ¿Por qué nos ha dado su escritura? Para que viendo la verdad puedas permanecer y veas su rostro resplandecer al final. Lo verás día con día. Él estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él te guardará en completa paz si tu pensamiento en Él persevera y si confías en Él. Si lo haces de esa forma, entonces lo verás el cumplimiento de las cosas. No puedes permitir, ¿verdad?, que un momento de placer, porque ese no es el propósito para el cual Dios nos dio la vida. Vives para honra y gloria del que vive por siempre, para la honra de Jesucristo, para honrarlo a Él, para caminar en obediencia a sus mandamientos, a sus ordenanzas, para hacer buenas obras, para bendecir a otros. Eres un canal de bendición para muchos. No puedes perderte, no puedes cambiar eso por el placer. Es la disciplina y el orden lo que va a desarrollar en ti el poder, la capacidad de poder honrar a Dios. Y cada vez que vas haciendo la voluntad de aquel que te llamó, entonces te vas invistiendo del poder de lo alto, del Padre de las luces. Él está sentado en el trono de gloria. Él no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Hoy lo conoces, se ha revelado a ti, pero el enemigo está apelando a áreas de tu alma. Somos espíritu, alma y cuerpo. Y debemos ser guiados por el espíritu. Y claro que el alma demanda, ¿verdad?, que se le apapache, que se le contemple, que se le considere, porque de repente empezamos a exigirle que haga las cosas de Dios. Y verdaderamente dice: el espíritu está presto, pero la carne para nada aprovecha. Se resiste. Por eso Jesús dijo: crucifica tu carne. Y es necesario que estas cosas se realicen. Y de repente el alma, las emociones, buscan el placer. Y la carne, el cuerpo, busca el placer. Pero no estamos aquí para satisfacer sus placeres. Estamos aquí para ordenarles que caminen y glorifiquen al Eterno. Ese es nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, glorificando al que vive por los siglos de los siglos. Necesitamos levantarnos y hacer lo que Dios nos ha mandado. Y debes de ordenarle a tu cuerpo. Crucificarlo significa, ¿verdad? No importa aunque duela y aunque esté muriendo, no importa. Necesitamos caminar día con día. No moriréis, dijo el adversario, estando ahí en el Edén, y le dijo a Eva cuando ella estaba meditando en las cosas, cuando Eva se estaba preguntando si podía experimentar con el fruto, si podía comerlo. Luego de repente, de un modo increíble, Satanás insertó la mentira en su mente, le dijo: no moriréis. Eva dudó que las consecuencias la pudieran afectar. Ella dijo: probablemente no me afecte, ¿verdad? Es un fruto nada más. Dios no puede hacer algo contra mí. Vaya, soy la esposa del hombre. Pensamientos como estos con frecuencia nos atacan y sin duda atacaron a Eva. La advertencia se la hicieron a Adán, no a mí.
No directamente, esto es lo que pensaba esta mujer en su mente quizás. Ciertamente Dios no me condenaría a mí, dejaría a Adán solo, sin mujer, sin compañía ni ayuda que le asista. Dios es tan bueno, Él me perdonará. Esta vez solo probaré el fruto, luego le pediré a Dios que me perdone. Eva estaba equivocada, Adán y Eva fueron condenados a morir y murieron. Satanás mintió. Le sugirió a Eva una mentira descarada. Era aceptable la mentira. Eva dudó de la palabra de Dios, se justificó, pensó que la advertencia de la palabra de Dios no se le aplicaría a ella. Y esto pasa en muchos matrimonios. El esposo llega a casa, viene cansado, quiere estar un rato con su esposa, quiere tener relación con ella. Y en ese momento, ¿verdad?, entran mil cosas a la cabeza. Y empieza a discutir con él. Un día, 2 días, 3 días, 4 días de discusiones. No cumpliendo su función como esposa. Y comienza el trabajo del enemigo en la cabeza del varón. Y parece que no va a pasar nada. Pero violentaste una norma, una regla. Tu cuerpo no te pertenece, le pertenece a tu esposo. Y el cuerpo de tu esposo te pertenece a ti. Pero tu acción te lleva a actuar como si el cuerpo fuera tuyo y tú decidieras sobre él. La advertencia de Dios acerca del pecado y sus consecuencias se mantienen vigentes. No hay escape del juicio sobre el pecado. La violación al mandamiento, a la ordenanza, abre la puerta para la acción del enemigo. Romanos capítulo 6, verso 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 a 9. Y a nosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales recibirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Bendito sea el nombre del que vive por siempre. Segunda de Pedro capítulo 2 versículos 20 y 21. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Eclesiastés 2:26. Porque al hombre que le agrada a Dios, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar. Pero para darlo al que agrada a Dios, también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Ezequiel 18, versículo número 4 nos dice: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿Qué es el pecado? Toda violación al mandamiento, a la ordenanza de Dios, es pecado. ¿Por qué leer la Escritura? Porque necesito conocer los mandamientos y ordenanzas de Dios. Los decretos, necesito conocerlos, porque soy llamado a vivir en obediencia a ellos. Y si desobedezco, el espíritu de desobediencia que opera en los hijos de desobediencia,
El espíritu, hay un espíritu de desobediencia que opera. Y necesito yo entender eso para no dejarme llevar y violentar las normas y las reglas de Dios. Bueno, Dios me entiende. Dios nos dio todo lo que necesitábamos para caminar en obediencia a Él. Ezequiel 18, verso 4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. La declaración de la palabra de Dios y del Hijo de Dios es clara. La elección es nuestra. El alma que pecare, el que decida, el que determine, el que quiera caminar en desobediencia, morirá. No hay ningún bien fuera de Dios. No puedes controlarte a ti mismo. No puedes alcanzar las victorias sin Él. Él es el vencedor, Él es el que peleó la batalla, Él es el que venció al enemigo en la cruz del Calvario. Génesis 3, versículo 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Así que es necesario que tú y yo, ¿verdad?, nos detengamos y meditemos bien la Escritura, porque el mandamiento es el que nos libra y la obediencia a Él. Así que pongámonos, ¿verdad?, en esa posición alerta para decirle a Dios: Dios, aquí está nuestra vida. Y que el Dios del cielo nos ayude a todos. Mi amado hermano, la paz de Dios sea contigo. Gracias por estar aquí. Bendiciones a todos y obedezcamos a Dios. Gracias. Dios les bendiga a todos. Amén. Amén.